Jaque nunca había visto nada igual. 8 extremidades, cada una de ellas sujeta por ganchos dentados que parecían más adecuados para desmembrar que para locomoción. Un torso cubierto de placas iridiscentes entrelazadas que brillaban entre violeta y negro intenso bajo las luces estériles del laboratorio 7C. Los ojos gemelos parpadearon independientemente, uno mirando al techo, el otro fijo en los conductos de aire en movimiento como si anticiparan una brecha desde arriba. Por favor, tomen nota, dijo la áspera voz del profesor Eldritch. No se debe acercarse bajo ninguna circunstancia a los especímenes de clase 4Z. Cualquier movimiento no autorizado dentro del perímetro activará el campo de autoestasis. Esto no es una simulación. El lápiz de Jaque flotaba sobre su cuaderno de dibujo. Hizo un rápido pase de contorno a lo largo de la pata trasera del depredador. Su sándwich de ensalada de atún estaba prácticamente intacto a su lado. Olía a arrepentimiento y a salmuera. Estaba demasiado concentrado para comer. Un zumbido bajo y persistente se formó en los bordes de la habitación cuando un segundo dron de contención colocó su posición. Los estudiantes estaban sentados en un semicírculo de bancos retráctiles, cada uno detrás de un escritorio equipado con su propio microcampo en caso de que algo, Dios no lo quiera, saltara. ¿Y qué pasa si el campo de estasis falla?, preguntaron dos voces casuales desde atrás. El profesor Eldritch se ajustó las gafas, que parecían menos para ver y más para enfatizar el dramatismo. Luego procedemos con el protocolo estándar de bloqueo de la academia. Abrazadera. No corras, espero que tu temperatura corporal no se dispare. Jaque no se rió. Tampoco lo hizo el estudiante de 3 ojos de Yelvex 9 que estaba a su lado, quien discretamente vació su bolsa de hidratación en el de malla de sus botas y ahora se acercaba lentamente a la escotilla de eyección de emergencia. El depredador no se movió. No se había movido durante los últimos 28 minutos. Eso es lo que lo hizo ideal para la observación. Los especímenes de clase 4Z eran acosadores notoriamente pacientes que esperaban días para atacar. Pero este seguía siendo igual a sus estándares, salvo por el ocasional movimiento de su cola con púas. Jaque volvió a sumergir su lápiz y sombreó debajo del forlim. Fue extrañamente relajante. Luego vino el sonido. No es un sonido fuerte, ni siquiera dramático, solo un clic agudo seguido de silencio. A la clase le tomó un segundo completo darse cuenta de que el zumbido del campo de contención había desaparecido. Los ojos del depredador. Ambos pivotaron hacia adelante. No te muevas, siseó Eldritch. Todos permanecieron en calma. Se está notificando a la central. El cuaderno de dibujo de Jaque estaba a medio camino hacia su regazo cuando el depredador hizo algo que nadie esperaba. Se estiró como un gato. El tipo de estiramiento lujoso que hace vibrar las articulaciones y relajar los músculos. Y luego caminó, no se abalanzó, simplemente caminó con calma, sin inmutarse, alejándose del dais a través del piso pulido. Los estudiantes gritaron. Uno se desmayó. El estudiante de Yelvex 9 vomitó en su bota. El depredador pasó junto a todos ellos. Sus pasos eran casi silenciosos. Cola alta, espalda baja. Jaque estaba congelado. Se detuvo frente a él. Él no respiraba. Olfateó el aire. Se estaba librando una guerra entre su instinto de hacerse un ovillo y el seminario de etiqueta alienígena en el que había dormido a medias, que mencionaba en alguna parte que darle la espalda a una especie depredadora era considerado un deseo de muerte en 12 sistemas. Luego hizo algo para lo que nadie podría haber estado preparado. Se acurrucó debajo del escritorio de Jaque, envolvió sus extremidades sobre sí mismo, apoyó su barbilla acorazada en la bota de Jaque y cerró los ojos. La habitación quedó en un silencio sepulcral. «Jaque». El profesor Eldritch preguntó, sonando más como un ratón que como un hombre. La boca de Jaque se abrió y se cerró.
Él miró hacia abajo. La cosa ronroneaba. Bajo, traqueteando. Su calcetín vibraba. Creo que le gusto, dijo débilmente. Eldrix le susurró algo en la muñeca para calmarlo. Seguridad no irrumpió de inmediato. Eso habría sido inteligente. En cambio, 3 custodios armados con armadura exo ligera llegaron primero, todos blandiendo lanzas aturdidoras y con un entusiasmo casi infernal. No lo toques, espetó Eldritch cuando el más cercano dio un paso. Pero el protocolo, no cubre esto. El depredador no gruñó, no adoptó una postura. Simplemente abrió un ojo, lo fijó en el guardia más cercano y flexionó una garra tan rápido que hizo un agujero limpio en la baldosa. Nadie se movió después de eso. Jake seguía paralizado. Sintió el aliento del depredador a través de la tela de sus vaqueros. ¿Puedo moverme? Eldritch dudó. Despacio. Muy despacio. De pie. Jake movió un pie. El depredador gimió suavemente. Una extremidad pesada se levantó y se envolvió alrededor de su tobillo como una cadena viviente. Creo que me han reclamado. Eldrix, amigo. Necesitamos un xenopsicólogo. El camino de regreso al dormitorio fue el más largo de la vida de Jake. 2 horas, 9 controles de seguridad, una desactivación temporal de toda la limpieza. Drones a lo largo de la ruta, y una multitud de curiosos que habían sido conducidos tras barricadas, y parecían a punto de empezar a contarse cuántas extremidades tenía de vuelta. El depredador lo seguía como un perro bien entrenado. Uno nervioso. Se detenía si Jake se detenía, giraba si él giraba. Alguien intentó escanear su identificación, y gruñó. Una palabra de bot demasiado cerca y se vio atravesado. Jake había tenido una vez un gato, el señor Pickles. Solía sentarse en su portátil durante las llamadas de Zoom y silbaba si Jake se movía demasiado rápido. Esta cosa era así, pero 320 kilos más pesada y menos estable emocionalmente. Cuando llegó a su dormitorio, se abrió paso antes de que pudiera abrir la puerta del todo, examinó el espacio, rodeó el escritorio y luego se dejó caer en la cama como si fuera el dueño del lugar. Supongo que dormiré en el suelo, murmuró Jake. Chirrió como una tetera gorjeante. Se quedó mirando. ¿Me entiendes siquiera? Silencio. Luego se estiró de nuevo y soltó un suave ronquido. Jake no durmió esa noche. La pasó sentado con las piernas cruzadas en el suelo, observando al superdepredador interestelar que había decidido que era lo más parecido a un nido con calefacción. La noticia llegó a los foros del campus al amanecer. Impresión de depredador de clase en seguridad humana, fracaso o milagro cósmico. La bandeja de entrada de Jake explotó. También la facultad de xenobiología. A media mañana, lo estaba entrevistando una mujer con párpados translúcidos y 6 grados en comportamiento alienígena. Le habló al depredador con chasquidos y silbidos. Le lamió la mano y luego partió su tableta de datos por la mitad. Jake tuvo que firmar un formulario de autorización para ir al baño. El depredador estaba sentado fuera del cubículo. Nunca había conocido un momento más embarazoso. A la hora del almuerzo, ya no tenía hambre. La cosa seguía ronroneando cada vez que se sentaba. Jake se apoyó en la ventana, observando a 2 mechas de seguridad instalar una valla reforzada alrededor del patio. Podía oír a los estudiantes susurrar afuera. Se comió a 5 guardias en Barnach. Lo vio lamerle la mano. Probablemente una cosa de feromonas. Suspiró. Entonces recordó algo. Hacía una semana, había estado dibujando. El depredador había estado detrás de una barrera de triple campo. Había desenvuelto su almuerzo. Ensalada de atún, sin mayonesa. Recordó haber levantado la vista. El depredador lo había estado observando. Así que hizo la mayor estupidez imaginable.
Arrancó un trozo y lo arrojó por el puerto de comida. ¿Quieres un poco? La cosa lo atrapó en el aire, se lo comió entero y luego se quedó allí mirándolo durante 20 minutos seguidos. Jake bajó la mirada hacia la bestia dormida, ahora acurrucada a sus pies. ¿Te convertí accidentalmente en mi mascota? La cola golpeó una vez contra la alfombra. No sabía si reír o llorar. Hizo ambas cosas. Jake se despertó dolorido, no por ningún encuentro violento, sino por pasar la noche en el piso de un dormitorio que no había visto el vacío en semanas. Sentía la columna vertebral como si se hubiera doblado en 3. Cada músculo estaba a un suspiro de distancia de sufrir calambres, y el depredador interestelar, todavía acurrucado en su cama, emitía ruidos somnolientos como un horno de jungla satisfecho. La academia había enviado a alguien a las 6 de la mañana, una estudiante de posgrado de xenobiología que parecía no haber dormido en días, y que casi se desmaya cuando el depredador abrió un ojo. Dejó una tableta llena de registros de observación y un documento legal de 3 páginas que autorizaba a Jake a albergar temporalmente lo que el registro había denominado espécimen R9 clase 4Z subclase Borazan fase activa a ápice. Jake lo hojeó con una mano y tomó su café con la otra. La criatura a la que aún se negaba a llamarse acurruca en voz alta, levantó la cabeza y olió la taza. Jake la sostuvo protectoramente. No, esto es mío. Te doy atún una vez, y crees que todo lo que tengo es tuyo. El depredador ladeó la cabeza y golpeó el colchón con la cola. Un gesto que había llegado a significar desde acepto hasta estoy a segundos de destriparte. Jake volvió al documento. El sujeto muestra fijación inusual en el sujeto humano High-Emsworth. Se sospecha vínculo entre especies. Solicitud de análisis de perfil de feromonas pendiente. Se aconseja al sujeto humano abstenerse de actos que puedan reforzar la impronta. Por ejemplo, alimentar, acariciar, señales verbales de vínculo. Se quedó mirando fijamente esa última parte. Señales verbales de vínculo, murmuró. El depredador respondió apoyando la barbilla en su pie de nuevo. Pesaba lo suficiente como para que Jake sintiera la protesta de sus metatarsianos. Llamaron a la puerta, con mucha cautela. Jake la entreabrió y encontró al profesor Eldrix, a un xenoquímico de aspecto mucho más joven llamado Dr. Relan, y a un dron de saneamiento con una bandeja de refrigerios alienígenas de colores brillantes. El Dr. Relan saludó con torpeza. ¿Podemos observar al sujeto? El depredador ya se había incorporado. Se levantó, se estiró y se pegó al costado de Jake, moviendo la cola en arcos lentos. Absolutamente nada de movimientos bruscos, dijo Jake. Ran le pasó la bandeja. Intenta ofrecerle algo. Queremos ver si reacciona. A estímulos no humanos. Jake le ofreció un cubo de una sustancia gelatinosa de color naranja que parecía gelatina radiactiva. El depredador lo olió, parpadeó 2 veces y estornudó enseguida. El cubo salió volando. Relan hizo una mueca. Anotado. Eldritch garabateó algo. Todavía lo seguía. A todas partes. Jake murmuró, duchas. Sí. Baño. No quiero hablar de eso. El dron pitó. Jake lo ignoró. El depredador no. Ahora miraba al dron, inmóvil, pero sus hombros se habían entumecido, los músculos se contraían bajo su armadura. Ese ronroneo bajo se convirtió en algo más profundo. Un estruendo. Tranquilo, dijo Jake. El dron dio un paso adelante. Simplemente hacía su trabajo, flotando cerca del fregadero con un accesorio parecido a una fregona y un dispensador lleno de limpiador industrial. Entonces se preocupó. Algo en su interior pió y el depredador se abalanzó. Jake no tuvo tiempo de gritar antes de que el dron se hiciera pedazos. Los paneles volaron. Los tornillos se incrustaron en la pared. El depredador no solo lo derribó, lo desmanteló.
garras destellando en un borrón. Por desgracia, Jake había estado de pie entre ellos. Estuvo en el aire durante medio segundo. Entonces golpeó el suelo con fuerza. El dolor explotó en su costado. El mundo se inclinó, se estrechó. Respirar de repente fue un esfuerzo, uno muy doloroso. Jeff, Jake jadeó. Médico. Relan gritó. Médico ahora. Jake no registró la mayor parte de los siguientes minutos. Hubo gritos. El depredador le gruñía a alguien. Estaba en una camilla. El aire sabía metálico. Alguien le inyectó algo en el cuello, y sus costillas decidieron que ya habían tenido suficiente de esta realidad. La oscuridad lo invadió. Cuando Jay volvió en sí, estaba acostado en lo que parecía una mezcla entre una cama de hospital y una cápsula para dormir en gravedad cero. La habitación estaba iluminada, estéril y zumbaba con máquinas silenciosas. Parpadeó. Todo le dolía. Un médico alienígena con piel azul pálido y 3 dedos por mano rondaba cerca, tomándole las constantes vitales. «Estás despierto», dijo el doctor, sorprendido. «Bien, quédate quieto». Jake intentó hablar. Hizo una mueca. El doctor tocó la pantalla. «Tienes 3 costillas fracturadas, frenos limpios, lado izquierdo. También le hicimos un neuroescáner. Conmoción cerebral leve, sin sangrado». «Qué suerte», dijo Jake con voz ronca. «No se siente afortunado». Te lanzó 6 metros contra la pared una criatura con extremidades hidráulicas, dijo el doctor secamente. «Estás vivo. Esa es tu victoria». Tosió. Fue un error. El fuego le atraviesa el costado. Gruñó y se dejó caer en la almohada. El doctor le inyectó algo en un puerto cerca de la muñeca. «Esto aliviará el dolor, pero aún tendrás que permanecer en recuperación durante al menos 2 semanas. Nada de movimientos bruscos, ni agacharse, ni reír». Jake lo miró parpadeando. «¿Alguna vez has conocido humanos?» «No socialmente», admitió el doctor. Se oyeron pasos. Entonces, una cola pasó silbando junto a la puerta. A Jake se le encogió el estómago. «Dime que no lo dejaste entrar aquí». El depredador le dio unas palmaditas. «A la vista». El doctor emitió un sonido entre un suspiro y un gemido. Llevaba 10 horas tendido fuera de la enfermería. No pudimos sedarlo, ni moverlo. Atravesó 2 puertas magnéticas. El depredador parecía avergonzado. Se sentó junto a la cama, arrulló una vez y colocó la carcasa destrozada de un dron de limpieza en el reposapiés como una ofrenda de paz. Jake lo miró fijamente. «¿Crees que eso ayuda?», gorjeó. Gimió e intentó no moverse. «Me moriré de vergüenza antes de que las heridas me maten». El doctor miró por encima del hombro. «Te has convertido en un caso de estudio. Decenas de investigadores ya están presentando documentos. Tus signos vitales, comportamiento, patrones de vínculo. Me han dicho que alguien intentó solicitar una muestra de tejido tuyo». La risa de Jake salió como un sollozo. «No estoy muerto. No donaré». «Bien, porque el jefe de seguridad quiere reubicarte en una instalación en LR' para tu seguridad». «No. Ni siquiera quieres. Piénsalo». «No». El depredador resopló, con la cabeza apoyada suavemente en el borde del colchón. Jake se volvió hacia el médico. «¿Cuánto tiempo hasta que pueda caminar con ayuda?» «Quizás 4 días. Con dignidad, mínimo 2 semanas. Las costillas necesitan tiempo. Aquí no hacemos uniones óseas. Causa problemas en la secuenciación de calcio humano». Jake asintió lentamente. «¿Y las escaleras?» «Para nada». Claro, su dormitorio estaba 3 pisos más arriba. El depredador dejó escapar un gemido bajo. El médico arqueó una ceja.
No ha dejado de hacer ese sonido desde que te desmayaste. Creo que está en apuros. Jake cerró los ojos. ¿Puedo recibir una paga por riesgo o algo así como terapia para depredadores? Porque ya no sé qué hacer con esto. El depredador se acarició el codo con cuidado como si entendiera. Lo miró. Te llamé Snuggles en pánico. Y ahora creo que te has comprometido con el bocado. Volvió a piar. El médico garabateó algo furiosamente. Jake se recostó, exhausto. Le palpitaban las costillas, la cabeza, y ya sentía la rigidez. Pero lo más extraño era que no tenía miedo, solo cansancio y una curiosidad cada vez mayor. La primera semana de recuperación se confundió con oleadas de dolor sordo, descanso obligatorio y conversaciones incómodas con todas las especies imaginables. Algunas ni siquiera parpadeaban, solo parpadeaban de lado o vibraban. Jake nunca estaba solo. Entre el personal médico rotatorio, los observadores de xenobiología y el depredador gigante de 8 extremidades, ahora conocido cariñosamente como Snuggles, la privacidad se había convertido más en un mito que en un concepto. Snuggles nunca se apartaba de su lado. Ni cuando el personal de limpieza limpiaba. Ni cuando le tomaban las constantes vitales. Ni cuando intentaba cambiarse los pantalones sin éxito. La única vez que una enfermera intentó sacar a la criatura de la habitación con cuidado durante una radiografía, se agazapó debajo de la cama y se negó a salir. Se necesitaron 3 investigadores, un tazón de puré de proteína cruda y que Jake dijera, «Está bien, amigo», con un tono de voz muy específico para convencerlo de que saliera. Reconocimiento de patrones de tono. Comentó el Dr. Tassel, un lingüista conductual traexiano que llegó 2 días después de la recuperación de Jake. Es responder a tu cadencia emocional. No le estoy susurrando palabras dulces a una bestia asesina, espetó Jake con los dientes apretados. Ya lo estás haciendo, dijo Tassel, encantado. Abrazos Fascinantes era ahora objeto de 6 becas de investigación simultáneas. Jake fue el foco de atención de 8. La academia había acordonado todo el ala este de la enfermería para limitar las distracciones. No ayudó. Los estudiantes extranjeros hacían fila todos los días para mirar a través del cristal, susurrando y tomando notas. Jake había visto al menos a 2 estudiantes de arte dibujando el momento del vínculo con carbón. Al 5.º día ya podía caminar con ayuda, siempre y cuando no se retorciera, no se riera ni respirara demasiado profundamente. Snuggles caminaba con él, o mejor dicho, debajo de él. Había empezado a posicionarse debajo de su brazo como un soporte viviente. Cada vez que Jake hacía una mueca, el depredador se detenía, gorjeaba y se ajustaba para protegerlo. Jake odiaba lo reconfortante que era. «Sabes que esto no tiene sentido, ¿verdad?», susurró una noche, mirando al techo. «Eres un cazador supremo de un mundo de sangre carnívora. Soy un estudiante de 2.º año con asma y una especialización en artes liberales». Snuggles bostezó, dejando al descubierto 3 filas de dientes curvados, y luego se acurrucó contra su costado. Su cuerpo irradiaba calor como un horno portátil. Jake hizo una mueca. «Voy a morir bajo la manta eléctrica más extraña del mundo». La conferencia de prensa se produjo de forma inesperada. No fue una conferencia de prensa real, le había asegurado Eldritch. Más bien una reunión informativa formal con científicos y algunos periodistas. «Habrá una cámara, ¿no?». Eldritch se ajustó el cuello. «Solo 3, posiblemente 4». Jake estaba sentado rígidamente en una silla flotante con un cabestrillo médico alrededor de las costillas y una sudadera con capucha de gran tamaño que apenas ocultaba los moretones. Snuggles yacía acurrucado a su lado, completamente despreocupado, moviendo la cola perezosamente como si estuvieran en un banco de vacaciones en lugar de un tribunal científico.
Una periodista levantó su mano palmeada. Señor Emsworth, ¿en qué momento sospechó que el depredador se había impreso en usted? Jake se encogió de hombros, hizo una mueca cuando empezó a ronronear y se negó a dejarme orinar solo. Otro periodista. ¿Es cierto que el vínculo puede tener su origen en una interacción alimentaria? Jake parpadeó. ¿Te refieres al sándwich de atún? La habitación se agitó. El doctor Relan asintió. Tenemos una teoría funcional según la cual el acto de compartir alimentos inició una impronta de proveedor. Las especies de Boriskin tienen fuertes instintos de manada, jerárquicos pero no necesariamente agresivos. Es posible que haya sido interpretado como un proveedor de clase alfa. Jake miró a Snuggles. Te di de comer una vez, cantó orgulloso el depredador. 2 veces, admitió Jake en voz baja. Un estudiante extraterrestre más joven levantó la mano. ¿Es cierto también que los humanos emitimos microferomonas que influyen en el apego social entre especies? Jake hizo una pausa. ¿Es eso algo real? Eldrix tosió. Esta es un área de estudio emergente. Espera, dijo Jake. ¿Estás diciendo que huelo amigable? Otro estudiante habló con voz verde, ojos saltones y visiblemente temblando. Mi primo en Lirais 3 dijo que los humanos eran telépatas supremos, que pudieran doblegar la voluntad de las mentes depredadoras. Jake se echó a reír. Me arrepentí inmediatamente. ¡Ay! Dios. Bueno. No hay telepatía. Solo atún y mala suerte. La sala se rió nerviosamente. Snuggles se adelantó y se colocó frente a la silla de Jake como un guardaespaldas silencioso. El mensaje fue claro. Cualquier amenaza al productor de alimentos sería digerida. ¿Podríamos saltarnos la parte en la que pareces dispuesto a asesinar a mis compañeros de clase? Jake murmuró. Snuggles canturreó y volvió a sentarse. El doctor Tasil garabateó notas a la velocidad del rayo. De regreso a su habitación, Jake se dejó caer sobre el colchón de la enfermería, gimiendo. Las costillas le dolían con un dolor profundo y constante, pero los médicos le habían dado autorización para moverse por el campus en otros 3 días, siempre y cuando no corriera, saltara o estornudara demasiado fuerte. Eldrix le había mostrado los planos esa mañana. El profesor había dicho que se construiría un hábitat autónomo de clase 4Z junto a su dormitorio. Paredes de recinto de alta resolución, características de enriquecimiento, espacio para moverse y una puerta cerrada que solo se abre cuando estás presente. Jake lo había mirado fijamente. Tu edificio se acurruca como una casa al lado del mío. Piense en ello como una oferta de paz y contención. ¿Cuánto cuesta esto? Más que el presupuesto anual de nuestro departamento de matemáticas. Jake no sabía si reír o disculparse. Se incorporó lentamente, sujetándose las costillas, y se giró para encontrarse con Snuggles observándolo con afecto imperturbable. Usted, sin ayuda de nadie, está llevando a la quiebra a una academia de primer nivel, dijo. Snuggles ronroneó. Esa noche, Jake encontró algo extraño. Todo empezó con una merienda. Había llegado un paquete de ayuda de la tierra, en su mayoría comida reconfortante. Dentro, una bolsa de chips de maíz espolvoreadas con chile. Cualquiera Jake se metió uno en la boca. Snuggles se animó de inmediato. Sus volantes se ensancharon y el color cambió de negro a un granate ondulante. ¿Qué pasó? Dio un paso más cerca. Jake levantó una ficha. Picante. No te gustará. Snuggle olfateó. Luego, muy suavemente, tomó el chip de sus dedos. Sus pupilas se dilataron. Los volantes volvieron a brillar. Giró en el mismo lugar una vez, estornudó 3 veces en rápida sucesión y luego chirrió como una licuadora averiada. Jake se quedó mirando. ¿Te gustó? Snuggles manoseó la bolsa. Le entregó otro. Snuggles dio un pequeño saltito.
Jake se recostó, horrorizado. Oh no. Acabo de descubrir el enriquecimiento. El depredador pasó la siguiente hora haciendo gestos cada vez más absurdos para pedir patatas fritas picantes, movimientos de cola, inclinaciones de cabeza e incluso un salto mortal que lo hizo estrellarse contra el tocador. Jake tuvo que ponerse hielo en las costillas por reírse demasiado. Sostenía una bolsa de hielo a su lado. Te uniste a mí porque te alimenté, y ahora aparentemente puedo entrenarte con polvo de chile. Snuggles se dejó caer sobre su espalda, feliz y retorciéndose. Jake murmuró: «O soy un genio o un completo idiota». Se giró hacia la ventana del dormitorio. Abajo, un grupo de estudiantes extraterrestres con armadura antidisturbios completa observaban las travesuras de los depredadores a través de la valla. Uno de ellos levantó un cartel: «Jefe de manada humano». Jake bajó las persianas. El regreso de Jake a la vida universitaria no fue silencioso. Todo comenzó con un paso fuera de la enfermería, donde fue recibido por 3 cosas. El chillido agudo de un presentador de noticias de Florian sobreexcitado. El zumbido sordo de los drones de vigilancia que rastrean cada una de sus respiraciones y Snuggles está completamente alerta, con la cola moviéndose como un péndulo sísmico, flanqueándolo como un destacamento de seguridad de una sola criatura. Dio un segundo paso. Snuggles lo imitó. Paso, paso, pausa, otro paso. El depredador no solo lo seguía, lo imitaba. Copiando el comportamiento de la puerta, murmuró el doctor Relan, que caminaba detrás con un portapapeles y sin ningún equipo de protección. Este nivel de mimetismo no es común ni siquiera en especies adaptadas a vivir en manadas. Jake resopló. Actúas como si lo hubiera entrenado yo. Apenas entrené a mi pez dorado. Lo entrenaste con patatas picantes. Eso fue un accidente. Snuggles estornudó. Todos se estremecieron. Todavía se estaba recuperando de un crujido particularmente excesivo de mezcla de frutos secos con polvo de jalapeño. Jake suspiró. Nunca más volveré a comer en paz. El campus había cambiado. Los estudiantes extranjeros le dieron un amplio nacimiento. Algunos se inclinaron, otros se quedaron mirando. Algunos lanzaron regalos, condimentos picantes, la mayoría como tributo a un rey que domó una tormenta. La seguridad ya no lo rastreaba. Siguieron la pista de Snuggles. Y cada profesor dentro del departamento de xenoconducta ahora tenía una competencia en curso para ver quién podía inventar la explicación más plausible para la huella. ¿Fue neuroquímico? ¿Una rara alineación electromagnética? ¿El olor de los pepinillos? Jake dejó de intentar seguir el ritmo de las teorías cuando un investigador propuso que Snuggles había formado un bucle de dependencia emocional desencadenado por la empatía vocal en la inflexión. Jake había dicho, «Hola amigo». Y ahora tenía un guardaespaldas con capacidad asesina y cariñoso. La infraestructura de soluciones de la academia. El recinto de Snuggles se completó en un tiempo récord. Un hábitat con clima controlado en forma de cúpula, una percha protegida del sol, estructuras de juego reforzadas y una puerta biométrica vinculada a la huella de la palma de Jake. Cuando Jake llegó para la gran inauguración, se había reunido una multitud. El depredador observó el hábitat y luego miró a Jake. Dio un paso cauteloso hacia adelante. «Adelante, es para ti». Snuggles no se movió. Jake se agachó ligeramente, con las costillas aún rígidas, y susurró, «Vendré todos los días». «Lo prometo». El depredador olfateó, luego dio unas palmaditas, dio una vuelta, 2 veces, emitió un gruñido de satisfacción y se dejó caer dramáticamente sobre la percha caldeada. La multitud aplaudió. Alguien lloró. Jake levantó una mano. Él no está domesticado. Él simplemente se dio la vuelta y se lamió la muñeca a través de la malla. Jake suspiró. No importa.
Las elecciones intermedias cayeron como un meteoro. Jake, todavía en recuperación, tuvo que lidiar con un retraso de 3 semanas de trabajo, incluida una tesis de xenobiología de varias partes sobre la comunicación no verbal entre especies. Irónicamente, su propio estudio de caso era ahora la referencia más citada en la mitad de los ensayos de sus compañeros de clase. El profesor Eldridge lo llamó una noche para ofrecerle orientación. «Estás bajo un estrés académico y diplomático sin precedentes», dijo Eldridge, deslizando un chip de datos hacia él. «Estamos renunciando a 2 tareas y ofreciendo un crédito electivo por su experiencia de campo en vivo». Jake entrecerró los ojos. ¿Es ese un código para decir por favor dejen de asustar a los estudiantes de intercambio? Más bien gracias por no ser asesinado de una manera que requiere papeleo. Jake se guardó la ficha en el bolsillo. Lo aprecio. Eldridge vaciló. Has demostrado una resiliencia única, Jake. No solo físicamente, sino socialmente. Ninguna otra especie en este campus habría manejado ese evento de impronta de la forma en que lo hizo usted. Jake se encogió de hombros. No lo manejé, sobreviví. Gran diferencia. A veces eso es manejarlo. Salió de la oficina con sentimientos encontrados. En el camino de regreso a su dormitorio, vio a un grupo familiar. 3 compañeros de clase extraterrestres acurrucados en un rincón susurrando. Redujo la velocidad y escuchó. Juro que se comunica y hace clic como si estuviera reprimiendo un segundo idioma. Escuché que puede anular las respuestas de feromonas con fuerza de voluntad. Jake suspiró. Sabes que puedo escucharte bien. Los extraterrestres se congelaron. Uno de ellos, un utraniano con aspecto de lagarto y escamas anaranjadas brillantes, dio un paso adelante y extendió una pequeña caja envuelta en papel de aluminio sellado al calor. ¿Qué es esto? Jake preguntó. Un regalo. Snacks picantes. Hemos escuchado que les agrada su vínculo. Jake parpadeó. Me estás dando patatas fritas para el depredador. El uraniano asintió seriamente pidiendo protección. Jake tomó la caja. Agradezco el gesto. Se marchó antes de que pudieran empezar a cantar. Esa noche, se sentó afuera del hábitat, mirando a Snuggles dormir la siesta bajo la luz de la luna artificial. Había una pila cada vez mayor de bocadillos de homenaje justo dentro de la cerca. Patatas fritas, barras de proteína cubiertas de chile e incluso una botella de salsa picante de la cafetería. Jake arrojó uno. Snuggles lo atrapó en el aire, lo desenvolvió en segundos y resopló contento. «Estás malcriado», dijo Jake. El depredador gorjeó. Se reclinó contra el banco, lento y cuidadoso. Sus costillas se estaban curando, todavía le dolían si se movía mal, todavía estaban rígidas cuando se estiraba, pero el progreso era progreso. Una sombra se movió cerca. Era el profesor Tassel, que llevaba una tableta hueca portátil. Pensé que te encontraría aquí. Jake asintió. Las visitas nocturnas ahora son parte del ritual de unión. Tassile se sentó a su lado. Has cambiado. Ser abordado por un criminal de guerra viviente puede tener ese efecto. Me refería a tu perspectiva. El miedo todavía está ahí, pero está equilibrado, integrado. Jake no respondió por un momento. Entonces solía pensar que tenía que ser valiente para ser útil aquí. Que tenía que demostrar que los humanos no eran simplemente turistas espaciales con piel suave y sistemas nerviosos hechos de papel mojado. Y ahora Jake miró a Snuggles. Ahora creo que tener miedo y seguir apareciendo es suficiente. Y, aparentemente, alimentar a los depredadores máximos con sándwiches de atún es un buen comienzo. Tassel sonrió. Un extraño y sutil movimiento de las membranas internas de las mejillas. No eres solo objeto de una anomalía científica, Jake. Eres objeto de un nuevo paradigma diplomático. Nunca hemos visto un vínculo como este.
El interés por esta especie en su conjunto está aumentando. Algunos quieren estudiarte. Otros quieren reclutarte. Jake gimió. No me uniré a ningún programa de embajadores de mascotas depredadoras. Entonces, ¿qué harás? Él pensó en ello. Terminar mi carrera, sobrevivir a los exámenes finales, alimentar a mi bestia asesina emocionalmente codependiente, tal vez escribir un libro. Tassel parpadeó. ¿Memoria? Jake sonrió. Libro de cocina. La Academia designó formalmente la Unidad de Observación de Campo Conjunta del Hábitat 4Z1. De manera informal, los estudiantes lo llamaban Estación Acurrucarse. Jake reanudó sus clases, aunque con un perímetro de 1 metro impuesto por consentimiento mutuo tácito. Snuggles todavía lo seguía a las conferencias de vez en cuando. Los profesores se adaptaron. Uno incluso repartió tapones para los oídos para amortiguar el ronroneo de los depredadores durante los exámenes. En su cumpleaños, Jake encontró un sándwich de atún picante afuera de su dormitorio envuelto en papel de aluminio con una nota en una temblorosa escritura alienígena para su vínculo. Gracias por no dejar que nos coma. Se rió tan fuerte que le dolió, pero ahora era un dolor bueno, curando el dolor. El tipo que significaba que las cosas iban a estar bien. Meses después, Jake se encontraba al frente de un salón de conferencias repleto, dando una conferencia como invitado para los nuevos estudiantes de xenobiología. Tocó la pantalla. Una imagen de Snuggles a mitad del rollo con polvo de virutas en su hocico. Lección 1, dijo sonriendo. Nunca asuma que los depredadores máximos no se pueden unir, especialmente si tiene un almuerzo. A esto le siguió un coro de risas. Snuggles resopló desde el fondo de la habitación mientras estaba a medio camino hacia una caja de bocadillos. Jake sonrió. Él nunca había pedido esto. Pero ahora que tenía ese vínculo extraño, caótico y absolutamente desconcertante, no lo cambiaría por nada, ni siquiera por paz y tranquilidad. Porque el depredador de la clase se había liberado. Y en lugar de desatar el terror, había encontrado una